recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, queridos hermanos, y después de esta alabanza de Valeria, le damos la bienvenida a Valeria. Gracias por esta alabanza en este día 23 de agosto de este año pandémico. Estamos aquí para renovar nuestra comunidad, para renovar nuestra unión, para renovar nuestra relación, pero siempre lo hacemos en base a lo que la palabra dice y en base a lo que nos señala la palabra, que es el mismo Dios. Y acá en el Salmo 18 dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía. Y más adelante en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre las rocas, sobre la roca, y enderezó mis pasos. Dios como lugar seguro, Dios como roca, como algo sólido, y a eso nos vamos a abocar hoy, a eso nos vamos a abocar en este día en el cual vamos a encontrar en la palabra el fundamento de nuestra fe y la base por la cual nos movemos, existimos y somos. Por eso comencemos este culto después de esta hermosa alabanza, de este pasaje que hemos escuchado con oración. Nuestro Dios, te bendecimos, te amamos y estamos agradecidos porque en este tiempo difícil vos podés traernos una palabra de confianza que nos dice que tenemos que seguir confiando en vos, asentando nuestros pies sobre algo sólido, que es tu palabra, que es tu propio nombre, y que esa roca, ese nombre, ese Jesucristo que es la roca, va a enderezar nuestros pasos hacia el reino tuyo. Te bendecimos por esto, te alabamos y te damos toda la gracia y toda la gloria en el nombre de Jesús, roca y Salvador nuestro. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Después de escuchar esta lectura que nos hizo Silvia, tenemos ante nosotros un pasaje riquísimo. Alguna vez hemos escuchado algún tipo de predicación sobre ella y realmente estaba mirando y leyendo esta semana sobre el pasaje y hay términos y palabras que dan para mucha reflexión. Por ejemplo, estaba leyendo Mesías, Cristo, ungido, Pedro, roca, piedra, edificación de la iglesia, cielo, reino, poder de la muerte, llaves del reino, atar y desatar. Miren qué cantidad de palabras, si realmente no nos podríamos tener para largo para hablar sobre este pasaje. Pero en esta reflexión que quiero hacer, que va a ser breve, quisiera encontrarle una vuelta de rosca para aprovechar este pasaje para terminar dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Siempre el contexto, ¿no es cierto? Mateo escribe para su iglesia, allá es esta comunidad cristiana, en la segunda mitad del siglo I, de nuevo repito la fecha, después del año 50 y antes del año 70 más o menos de nuestra era. Y probablemente esta comunidad estaba en Antioquía. Antioquía, allá por donde es Arabia ahora, era una de las ciudades más importantes de la época. Y allí se había formado una comunidad cristiana, pero de no judíos, de gente pagana, gentiles, que se habían convertido al Evangelio. Y en ese lugar, por primera vez, a los miembros de la comunidad de fe en Cristo se les llamó cristianos. Es decir, la primera vez que se nos llama cristianos nosotros está dado en una comunidad en la localidad de Antioquía. Y si nosotros revisamos en la palabra, en el libro de Mateo, vamos por el capítulo 16, y hojeamos sus hojas, vemos que hasta aquí Jesús fue probado con sus hechos, con sus palabras, y encontramos en él que es algo más que un predicador itinerante, es algo más que un sanador, que un maestro, que un profeta, y lo ha demostrado no solo en sus enseñanzas, sino en sus hechos. Ha ido multiplicando los panes, como hemos visto, le dio de comer a más de 5.000 personas, caminó sobre el mar, dominó la tempestad, curó a enfermos, resucitó muertos, contuvo a los espíritus malignos, habló de una doctrina que era superior a la de Moisés y le hizo unas enmiendas a los mandatos de Moisés, y tuvo reconocimiento de la gente que no era judía, por ejemplo la cananea. Hubo adoración también de sus discípulos después de que dominara la tormenta. Y todo esto va preparando una escena, que es la escena de hoy,
en la cual Él les pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él, y después le pregunta quién es Él. Y salta ahí Pedro. Y dice, hace una confesión de fe, que es para todos los siglos. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el ungido, el que iba a venir, el Hijo del Dios que está vivo. Y a partir de ahora, de este acontecimiento, y con este convencimiento, Jesús se va a encaminar, más o menos acompañado por sus discípulos, hacia su inevitable muerte. Y en base a esto, anuncia Jesús la victoria sobre esa muerte. Y les dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Qué es esa piedra? Y acá tenemos una controversia muchas veces con los hermanos católicos. Ellos nombran a Pedro como la piedra, y al hacer una exégesis y un estudio del pasaje, la piedra, el fundamento, es lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión de fe, sobre esa piedra, es que vamos a construir la iglesia. Se va a edificar la iglesia sobre esa confesión de fe, y ni siquiera las puertas de la muerte van a prevalecer nunca sobre la iglesia. Hay otras versiones que dicen las puertas del infierno, pero el original griego dice las puertas del Hades. Y entonces de nuevo el contexto. Era una época donde la cultura griega dominaba el imperio greco-romano, la fuerza de los romanos, la cultura de los helenos, y nos remitimos a la mitología griega. Zeus era el señor de lo de arriba, Poseidón era el señor de los mares, de los océanos, y Hades era el señor de lo de abajo, de lo nocturno, allí donde se hundían todos los atardeceres el sol en el horizonte. Era el reino de los sueños y las pesadillas, allí donde en la mente del que dormía aparecían personajes aterradores, familiares y conocidos muertos, junto a los miedos y demonios que la mente pergeña en los terrores de la noche. Por eso la creencia de los pueblos primitivos en que los hombres no morían del todo y parte de su ser permanecía en el reino de la oscuridad imaginado bajo la tierra, en lo inferior. Y de ahí viene la palabra en latín inferus, que en castellano es infierno, reino de lo nocturno, sin sol, frío. Tanto es así que los griegos, además, le habían llamado o le decían tártaro, porque es la onomatopeya de tiritar en griego, por supuesto. O Hades, y acá llegamos a Hades. Hades, que en griego quiere decir invisible o donde no se ve. Una especie de inmortalidad sombría, temida, muy temida. Nada que ver con el mensaje cristiano de la resurrección y la vida que anunciamos a través del Evangelio. Esta palabra que aparece en nuestras Biblias, el Hades, es traducida en hebreo como la palabra Seol,
que en el Antiguo Testamento habla de un lugar inferior, oscuro, donde en sus sueños los seres humanos subsisten, perviven de una forma inconsistente, espantosa. Y entonces este término es el que usa Jesús. Las puertas del Hades, las puertas del Seol, no van a prevalecer sobre la iglesia. Y cuando decimos las puertas, lo traemos a nuestros días, es como cuando nosotros decimos las puertas de mi casa están abiertas para usted. O a un ser ilustre, una personaje ilustre, se le da la llave de la ciudad. Está hablando, cuando se habla de las puertas, metafóricamente se está hablando del lugar. El Seol no va a prevalecer sobre la iglesia. La muerte no va a prevalecer sobre los creyentes. Por eso en el lenguaje del Nuevo Testamento, la muerte no es solamente morir como un hecho biológico, porque morir para el cristiano no es morir a esta vida solamente, es sobre todo morir a la vida verdadera, a la que da justamente el Hijo del Dios viviente, como lo confiesa Pedro. Morir en el lenguaje cristiano es apartarse del Dios que se identifica con la vida, el Dios que es vida. Por eso Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Por eso el morir y el reino de la muerte, en el vocabulario nuestro del creyente, no es el ámbito de la morgue, de los cementerios, de los velorios. El morir en nuestro lenguaje es el distanciamiento definitivo de la vida que quiere darnos Dios, y todo aquello que de una u otra manera, en forma de error, de pecado, de extravío, conduce implacablemente a esa muerte. Morir es estar distanciado de Dios. Y el reino de la muerte no es algo que tenga que ver con el enfermo terminal, ni con las terapias intensivas, ni con los entierros. El reino de la muerte es el contraste de la vida, de la gracia, de la fe que lleva a la vida. Eso es morir. El contraste que nos hace vivir una fe viva en Jesucristo. Y la iglesia está construida precisamente sobre esa fe. Una fe que es vivificada por el Espíritu, por el Padre y por el Hijo, y no sobre ninguna opinión de hombres, no una fe basada en la carne y la sangre. Y es esta vitalidad, esta vida que viene de Dios, que se hace confesión de fe, que se hace credo en el Hijo, y que está dicho por la boca del discípulo. Es esta confesión de fe, esto es lo que creemos profundamente por la gracia de Dios, que es lo que va a establecer la piedra fundamental e inconmovible sobre la cual se va a construir la iglesia. Esta confesión de fe es el germen de la nueva humanidad, que está compuesta por todos los que a lo largo de la historia hagan la misma confesión que Pedro. Es esa fe la que se constituye en la comunidad de fe y en cada cristiano. Es una fe comunitaria, pero también es una fe personal en la piedra fundamental de nuestra vida de creyente. Es una fe en esa piedra fundamental que es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Es esa fe que nos lleva a la verdadera vida,
y es la fe que vencerá el reino de la muerte. Por eso decía al principio debemos, a través de este pasaje, terminar dando gracias a Dios. Aprovechando el pasaje, debemos expresar nuestro agradecimiento a Dios por esta roca sólida que durante tantos siglos mantuvo a la Iglesia. A pesar de nosotros, la carne y la sangre que hay dentro de la Iglesia, a pesar de los errores de los creyentes, de los fieles, de los dirigentes, de los que están y estamos a cargo muchas veces de las actividades de la Iglesia, siempre esa fe sostuvo a la Iglesia, más allá de los cambios de opinión de este mundo. Se sostuvo en la doctrina de los apóstoles, doctrina que jamás en lo sustancial traicionó el legado de Cristo y sigue siendo hoy fuente de seguridad, de doctrina, de gracia, fuente de seguridad de la custodia de esa vida que, a pesar de los problemas, de las tentaciones, de lo que el mundo insidia sobre nuestra fe, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, es esa fe la que nos hará vencedores del poder de la muerte y nos acreditará para ser gozosos en el reino de los cielos. Nuestro credo, nuestra confesión de fe, nuestra vivencia más profunda: Jesucristo es el Señor, es el Cristo, es el Hijo del Dios vivo. Dios quiere en esta mañana que podamos acudir a Él para que nuestra vida recobre el sentido de vivir bajo la fe en este Señor que es Jesucristo, que nos hará pasar cualquier tormenta para llevarnos a sus brazos en el reino de Dios. Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, el silencio está en mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi pasión, mi lema, fluye en mí. Tu amor es melodía, que la quietud me arrulla, y en medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, el silencio está en mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí.
Jesús, mi gran amor, mi pasión, mi lema, fluye en mí. Bueno, estamos llegando al final de este lindo culto, con alabanzas, con lectura, con oraciones, con reflexión. Y no nos queremos olvidar de las cosas que hacemos en la semana. Básica y fundamentalmente les recuerdo lo que estamos haciendo en el comedor. Ya esta semana llegamos a repartir 100 viandas, o 100 porciones más que vianda, con gente trabajando en la cocina, varios, y bien, armónicamente, y contentos de ver que podemos dar una ayuda a la gente que más lo necesita. Y no tenemos duda que van a seguir viniendo como están viniendo. Por eso necesitamos sus oraciones, necesitamos encontrarnos con recursos económicos. Le pedimos a Dios para esto y la buena voluntad de todos los que están escuchando. Bendecimos esa tarea, nos acordamos de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Lamentablemente, por quien pidió Valeria la semana pasada, falleció por una leucemia galopante, diríamos. Pedimos consuelo para la familia. Hay algunos hermanos nuestros que están en tratamiento, hay familias que están un poco convulsionadas, hay hermanos que están desalentados. Oramos por cada uno de ellos, todos miembros de la comunidad. Oramos por el país, por aquellos desocupados, también por aquellos que tienen la capacidad y la responsabilidad de gobernar, y también por aquellos que tienen la responsabilidad de no poner piedras en el camino. Y oramos para que el Señor siga dándonos de su palabra, de su aliento, de su amor y de su gracia. Por eso, como dice acá en Hebreos, nos despedimos con el versículo acá en Hebreos 12, que dice que por tanto despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios los bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía constante del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de ustedes. Amén. Nos estamos viendo el próximo domingo.